Bueno, continuando lo que venimos desarrollando en clases pasadas, vamos a avanzar en lo que son los factores bióticos de la competencia en relación a cultivos y malezas. ¿Ya? Todo lo que termina siendo factores bióticos tiene que ver con la vida en sí de la maleza, del cultivo, ¿ya? Por lo cual ahí podemos hablar principalmente de velocidad de establecimiento, producción de materia seca, características formológicas, tipo de hoja, tamaño de hoja, arquitectura de planta, área foliar, número de macollos, eh, el ángulo de inserción foliar y otras. Y principalmente aquella que hablamos también en clase pasada, que es el mecanismo fotosintético. Si vamos a la velocidad de establecimiento, ¿qué nos indica esto? Habíamos hablado de germinación, emergencia en desarrollos pasados. Aquí vemos estas son variedades de arroz. Tenemos Irga 421, Ligeiriño, Irga 418, XL6, Bluebelle, IAS 12, IR 841. Y acá que nos muestra que cada variedad tiene un índice de emergencia bien diferente a otra variedad. Aquí, por ejemplo, si vemos la XL6 tiene mejor índice de emergencia, o sea que eso es por múltiples factores, aparte de los intrínsecos de la germinación, también el hecho de tener un hipocótilo más corto, hipocótilo más largo, en el caso del arroz, lo cual significa que puede llevar a una emergencia mucho más rápida. Y esto, ¿qué tiene que ver con el tema de malezas? Cuando tenemos una variedad que tiene una velocidad de establecimiento mayor, de hecho va a competir mucho vamos a decir, con mejor performance contra las malezas que van a estar emergiendo también, las cuales tienen una velocidad de establecimiento bastante interesante en este caso. Bien, otro factor biótico es la producción de materia seca. Aquí vemos de nuevo algunas variedades de arroz. Y en este eje, los miligramos por planta de materia seca. La materia seca justamente es, vamos a decir, arrancamos una planta y pesamos, eso es masa verde, ¿sí? ¿Cuántos gramos tiene una planta? Eso se lleva a estufas de acuerdo a la especie, 24 horas, 48 horas, 72 horas. Y finalmente termina quedando sin humedad y es ahí donde se extrae el peso para tener masa seca. Y la masa seca aquí también nos muestra que eh, aquellas que tienen rápida velocidad de establecimiento significan que están produciendo alta cantidad de materia seca. Aquí estadísticamente hablando, las letras similares, acá tenemos A en XL6, aquí tenemos A en Ligeiriño, aquí tenemos A en el paso 144, significa que ellas son estadísticamente semejantes, ¿sí? Pero XL6 es superior,
inclusive al ligeiriño, y es superior a el paso con relación a índice de emergencia. Ahora bien, cuando pasamos a lo que es materia seca, aquí vemos que prácticamente 421, ligeiriño, IRGA 418, XL6, 841 y el paso 144 son estadísticamente semejantes con relación a la producción de materia seca. ¿Sí? Otra situación a nivel de factor biótico es la altura de la planta. Cuanto la planta es más alta, ella termina produciendo un efecto sombrilla, ¿ya? Inhibiendo la posibilidad de acceder a radiación solar por parte de las malezas. Esto tiene que ver, aparte de la altura, estatura de la planta, el área foliar, el tamaño y el ángulo foliar, la cantidad de hijuelos o macollos que puede tener en el caso de las gramíneas, como el trigo. Y aquí vemos, y el arroz también, un ejemplo. Hacia la mano izquierda tenemos una planta de arroz tradicional. Si se fijan, ella era alta. Vamos a ponerle un valor aquí, 1 metro prácticamente, 1 metro, 90 centímetros de altura, ¿ya? Si se fijan cómo eran las hojas, la inserción foliar es bastante abierta y una arquitectura de planta moderna prácticamente mitad de la estatura que tenían los arroces tradicionales. Y si miramos, se ajustaron los ángulos de inserción de las hojas con relación al tallo principal. Aquí eran bien más abiertos y en los modelos ya modernos, llamémosle en las variedades más modernas, ya son bastante cerrados. Esto hace también que tenga una mejor, algo que vamos a ver enseguida, el mejor índice de área foliar y mayor calidad fotosintética. Aquí uno mira y le parece que este va a ser mucho más, una variedad más rendidora. Finalmente no, es la de la derecha. ¿Ya? Prácticamente esas mejoras que se van haciendo justamente, valga la redundancia, con el mejoramiento genético, se obtiene que aparte de ser más productiva, el cultivo termina siendo mucho más competitivo con relación a la presencia de malezas. Aquí, si vemos lo siguiente, siempre vamos a hacernos unos ejemplos del cultivo de arroz de riego, que Paraguay está creciendo bastante. Posiblemente ya estemos con unas 100.000 hectáreas en Paraguay. Y algunas variedades, no todas estas tenemos en Paraguay, pero valga la aclaración para mostrar aquí lo que es la masa seca con relación a la altura, que está en rojo, y los rendimientos en grano en azul. Bueno, aquí me llama la atención, yo quiero ver por qué el UPL R17 está en un nivel mucho más alto de rendimiento de granos. ¿Ah? 3.000 kilos por hectárea. 3.000 toneladas, sí. 3.000 kilos por hectárea. Bien, y veo que él tiene una estatura de 1,9 m, ¿sí? 109 centímetros. Y su producción de masa seca, no de ella, sino de las plantas competidoras, de las posibles malezas, llega a casi 1 tonelada. ¿Ok? Y si nos vamos a otra variedad, por ejemplo, a ver, la que menos rindió sería IRGA
13.143. Rindió 1.200 kilos por hectárea. Y hubo masa seca de plantas de maleza invasoras, casi 2 toneladas. Y su estatura de planta es de 78 centímetros. O sea que no siempre las plantas más petizas, más pequeñas, son las que podrían dar mayor rendimiento. Eso también es una significancia. Esto, cuando hablamos de factores abióticos, son una sumatoria de elementos, ¿ok? No es, bueno, por la planta, esta es una planta más alta, entonces tiene mayor producción de materia seca. No siempre, no necesariamente. Bien, a nivel de área foliar, el factor determinante es el índice de área foliar. ¿Sí? Y el índice de área foliar, hay varias formas de medirlo. Hay una que es invasiva, que es arrancar la planta y meter en invasiva o destructiva en un septómetro. Y es un valor adimensional. El mismo está dado por, vamos a decir, el área foliar, que se hace midiendo el largo y el ancho de cada hoja de una planta, ¿sí? Vamos a suponer que vamos a dibujar aquí. Tenemos una hoja de maíz y de cada hoja se va midiendo prácticamente lo que es el ancho y el largo de las mismas y se coloca por un factor de conversión. En el caso del maíz es 0.7, ¿sí? Y después se va haciendo un promedio, ¿ya? Finalmente tenemos que tener en cuenta cuánto es la población de esa área de, de maíz, ¿sí? Cuántas plantas por hectárea. Vamos a poner acá una fórmula. Entonces vamos a quedar que el índice de área foliar es el área foliar. Esto está de hecho en metros cuadrados, ¿sí? O podemos hacer en centímetros cuadrados también, por la densidad del cultivo. Esto así dividido el área sembrada, ¿sí? Que también está en metros cuadrados o puede ser en hectárea. Y esto nos da un valor de, como les decía, es adimensional y nos da una idea de cuán eficiente puede ser a nivel de competencia una, una planta de acuerdo a su índice de área foliar. Mayor índice de área foliar es igual a mayor eficiencia en la competencia. ¿Por qué? Porque significa que nosotros podemos tener inclusive menos plantas por hectárea, ¿sí? Ahorramos entonces semilla. En el caso de los maíces son híbridos y tienen un costo, vamos a decir, bastante significativo. Y también estos híbridos de maíz tienen cada vez más eficiencia en el número de hojas y también en el tamaño del limbo foliar, que el limbo foliar sería toda el área que la planta puede utilizar para realizar fotosíntesis. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a eso, tal o cual
cultivo, tal o cual variedad, otra vez dentro de los cultivos son mucho más o menos competitivas con relación a la presencia de plantas invasoras o con posibilidad de causar un daño económico. Bien, aquí vamos. Esto debería borrar un poco. Aquí tenemos dos plantas, dos variedades de trigo en las que podemos mirar que una es más baja. Suponemos que tiene un índice de emergencia menor, la de la izquierda, ¿sí? Otra planta más vigorosa, otra variedad sembrada en la misma época, buena calidad de semillas, suponemos, semillas certificadas, una variedad que tiene un índice de emergencia superior a esta, una altura mayor y también un índice de macollamiento, que son los hijuelos, mucho mayor que esta planta, de esta variedad que tenemos a la izquierda. Lo cual aquí es bien ilustrativo porque vemos que esta planta con alto índice de emergencia, esta planta con mayor altura, probablemente mirando hacia simple vista, tiene un mayor índice de área foliar comparativamente a esta, y tiene también entonces una capacidad de competencia muy superior a nivel radicular, explora mucho más profundo y mucho más, vamos a decir también por superficialmente, con relación a las plantas que tiene en competencia y que le podrían extraer los mismos nutrientes que está en búsqueda. De hecho, aquí mucho tiene que ver variedad. En el caso del trigo, mucho tiene que ver calidad de semilla, ¿sí? Esto podemos considerar el de la derecha, que es una semilla certificada que pasa por todo un proceso de calidad, de selección. Y aquí una semilla casera, ¿verdad? Que no pasa por todo el rigor técnico y científico y de burocracia estatal que pasa una semilla certificada, lo cual finalmente nos da mayor vigor, mayor germinación, mayor índice de emergencia, mayor estatura, mayor índice de área foliar, que son los factores de competencia que estábamos hablando en las diapositivas anteriores. Bien, a nivel del tamaño, el ángulo foliar y la forma de la hoja. Si vemos de nuevo un ejemplo con el trigo, aquí vemos una planta con bajo macollamiento, una con macollamiento medio y una con alto macollamiento. Finalmente, esto vamos a suponer que son variedades diferentes o también podrían ser manejos diferentes. Aquí está en un suelo con baja materia orgánica y una variedad con alta exigencia de nitrógeno. Aquí probablemente estamos con materia orgánica intermedia, pero no recibió todo el fertilizante de base necesario. Y aquí una condición ideal, ¿verdad? Que todas se sembraron en la misma fecha, pero una recibió mejores condiciones, tanto de suelo, manejo de fertilización. Entonces va a tener mayor índice de área foliar, va a tener mayor acumulación de materia seca y va a tener
mucha capacidad de competencia con las malezas. Esto, de hecho, eh, es asociado también a arquitectura de planta, inserción de ángulo de inserción de hojas y otros factores que vinimos hablando. Bueno, ese número de macollos, que es la cantidad de hijuelos, ¿ah? Eso es un factor varietal y también de manejo. Vamos al caso del trigo y del arroz, gramíneas que son altamente exigentes en nitrógeno. Ellas necesitan, a más del nitrógeno proveído por la materia orgánica del suelo y de la fertilización de base, un nitrógeno en cobertura en forma de, podría ser de urea o sulfato de amonio, lo cual le da unas modificaciones en el balance hormonal. Esto lleva a que esa cantidad y esos macollos se desarrollen en un número ideal para que cada macollo termine siendo una espiga, en el caso del trigo, y una panícula, en el caso del arroz. Esto va a influir, de hecho, en el sombreado sobre las malezas y también en la reflexión de luz. Aquí hablamos de reflexión de luz. Es la luz que llega hasta el suelo, o en este caso al agua, cuando es un cultivo de arroz de riego, y cuánto se vuelve a reflejar lo que llamamos finalmente el albedo. Esto termina siendo importante porque cuanto más radiación el cultivo comercial deja pasar, le está dando competencia, le está dando espacio, perdón, para que las malezas, las plantas que posiblemente sean malezas, tengan posibilidad de competir mucho más fuerte con ellas. Bien, aquí vemos, por ejemplo, un cultivo de arroz, de trigo, perdón. A la izquierda tenemos un cultivo que no tuvo competencia de malezas y vemos su semilla, vemos la planta madre y tres hijuelos. Planta madre, tres hijuelos. Aquí cuando tenemos competencia de otros cultivos, de otras plantas, posiblemente malezas, vemos que prácticamente se desarrolló la planta madre y máximo un macollo y el otro está muriendo, ¿sí? Entonces vemos que esa es la significancia que tiene y que generan la competencia en un momento dado, y ahí ustedes si repasan los videos anteriores van a ver el tiempo máximo de interferencia, o sea, cuánto tiempo podrían estar las malezas junto con el crecimiento del trigo, ¿ya? Eso, cada cultivo tiene su curva, ¿ya? El momento ideal de control, si entramos tarde estamos perdiendo dinero, si estamos el rendimiento, si entramos anticipadamente quizás no estamos teniendo todo el control necesario y puede que después aparezcan más malezas. Entonces, esas son las consideraciones que en este punto les quería dar. Otras características. Bueno, a nivel de algo que no vemos a simple vista, hay sistemas radiculares que son mucho más agresivos. Eh, Hay algunas que tienen una proporción, si miramos aquí, de parte aérea, prácticamente es el 90% de lo que va a ser la masa seca de este cultivo y un 10% sería la parte radicular. Eh, por eso hay una alta proporción entre raíz y parte aérea, alta densidad de raíces, volumen del suelo. Si miramos lo anterior aquí, ¿sí? En una planta altamente competidora va a tener mayor masa radicular. Raíces finas y largas,
mayor exploración de suelo, de hecho, y el alto potencial de asimilación de nutrientes. Cuanto mayor tenés posibilidad de explorar suelo, la planta tiene las alternativas de encontrar los nutrientes que necesita, toda vez que se dé la dinámica de la solución de suelos. Bien, y finalmente llegamos a lo que es el mecanismo fotosintético. ¿Ya? El mecanismo fotosintético es diferente entre las plantas C3 y las C4. Hablamos de aquí una intensidad de luz en fitocromos por 10 a la menos 3 de 0 a 5 y la absorción de dióxido de carbono de 0 a 5. ¿Qué nos muestra esto? Que a medida que aumenta la intensidad de luz, una planta C4 es mucho más eficiente que una planta C3 en la absorción de dióxido de carbono. Y si nosotros tenemos acá, por ejemplo, un cultivo de trigo que es C3, gramínea, pero es C3, una soja que es una fabácea, una leguminosa, también C3, contra plantas, posiblemente cultivos, pero C4, tienen una alta eficiencia, superior eficiencia en el manejo y la absorción de dióxido de carbono a la medida que aumenta la intensidad de la luz. ¿Ya? Es por eso que cuando tenemos periodos de sequía, periodos que no tenemos mucho desarrollo de los cultivos que son C3, las malezas continúan creciendo justamente porque aprovechan mucho mejor, principalmente aquellas que son C4, la intensidad de luz por aumento de absorción de dióxido de carbono. Bueno, entonces, y justamente en las plantas C3, la fotosíntesis líquida está limitada en los altos niveles de luz. Ahora, en la C4, ¿qué pasa? Cuando tenés altos niveles de intensidad de luz, las plantas C4 tienen la capacidad de utilizar mucho mejor el dióxido de carbono por una estructura anatómica, morfológica, que es invariable. Aquella planta, esto no podemos mejorar por mejoramiento genético, esto es constitución de por sí ya de la planta que termina siendo mucho más efectivo en el manejo del dióxido de carbono y el agua. Si vemos aquí algunas plantas que serían de C3 en relación a cultivos comerciales. Aquí algunas C4 que terminan siendo malezas. ¿Sí? Aquí tenemos Cyperus rotundus, Pirií, Echinocloa galli, que pie de gallina, muy importante en cultivos de arroz. Y otras plantas que son comerciales, otros cultivos comerciales que también son C4, en el caso de la caña de azúcar y el maíz. Por eso estos tienen una ventana de control de malezas un poco diferente a las C3, por ejemplo, soja, arroz, trigo, poroto, que las ventanas de control son mucho más estrechas. O sea que los días de convivencia sin interferencia con las malezas son mucho más ajustados. Bien, entonces estos factores bióticos finalmente nos muestra que aquellas especies que tienen ruta C4 lo que hacen para producir 1 gramo de agua
la cantidad de agua, perdón, que necesita para producir 1 gramo de materia seca. Fíjense, el maíz, que es un cultivo C4, cultivo comercial C4, necesita 349 gramos de agua para producir 1 gramo de materia seca. Ahora, el trigo, que es una planta de ruta C3, necesita 557 gramos de agua para producir 1 kilogramo de materia seca. Bueno, y finalmente, si hablamos de factores, ya hablamos todo de los bióticos. Si hablamos de los abióticos, son innumerables, ¿verdad? La luz, el agua, los nutrientes, el dióxido de carbono, oxígeno, espacio, temperatura. Finalmente, esto termina englobando a ese espacio en 1 metro cuadrado, cómo está compitiendo, ¿verdad? La cantidad de luz lleva a mayor producción de carbohidratos. La calidad de luz, veíamos en clases pasadas, mayor intensidad de luz puede determinar germinación. Eh, el- Algunas malezas solo germinan cuando están muy cerca de una fuente de luz, o otras, es cuestión de que repasen un poco, germinan cuando están muy alejadas de la fuente de luz. Esto determina también la forma de emergencia y finalmente la floración, porque la floración es el acúmulo de horas luz. El agua, de hecho, hay especies que se desarrollan mucho mejor con mayor o menor cantidad de agua. Son más o menos eficientes en la utilización del agua. Otras controlan bien la transpiración, encurvan sus hojas para evitar que la radiación le llegue por completo, lo cual llevaría a un exceso de transpiración. Y esto hace que también el manejo del agua está determinado, de hecho, por la cantidad de masa radicular que se tiene, ¿no? Bien, a nivel de factores abióticos de competencia, vamos a un ejemplo de arroz, el arroz rojo. Aquí vemos lo siguiente. Aplicación de 0 kilos de nitrógeno por hectárea contra una aplicación de 60 kilos de nitrógeno por hectárea y otra aplicación de 120 kilos de nitrógeno por hectárea. En la especie es el cultivo de arroz sin competencia de arroz rojo, ¿sí? Y otro con competencia de arroz rojo. Aquí vemos lo siguiente. Aquel cultivo sin competencia y no se le aplicó nitrógeno en cobertura, rindió 100 kilos más que aquel que estaba en competencia. ¿Ok? Ahora, si aplicamos 60 kilos de nitrógeno en cobertura en el cultivo de arroz, cuando tenemos competencia con arroz rojo, tenemos 4.000 kilos por hectárea o 4 toneladas por hectárea. En cambio, sin competencia, ya fue a prácticamente casi 1.000 kilos de diferencia con relación a lo que es la no utilización del nitrógeno en cobertura. Ahora, si vamos a 120 kilos por hectárea de nitrógeno, el cultivo del arroz sin competencia de arroz rojo llegó a 6.6 y el cultivo de arroz con competencia de arroz rojo llegó a 1.000 kilos menos, 5.5. ¿Qué significa aquí? Que primero que el arroz, esto denota, vamos a ver, sin arroz rojo, 0 nitrógeno, 4.500. 60 de nitrógeno, 5.3. 120 unidades de nitrógeno, 6.6 toneladas. O sea que altamente responsivo, altamente tiene un factor de respuesta
muy alto con relación a lo que es el nitrógeno. Pero también acá lo que muestra es si hacemos cero de nitrógeno y hay competencia de arroz de riego, arroz rojo, tenés 4.4. Cuando le pusiste 60 de nitrógeno da 4 y cuando le pusiste 120 da 5,5. Significa que también el arroz rojo se está beneficiando de ese nutriente aplicado. ¿Ok?